¿Cómo están, amigos médicos emprendedores? Vamos a seguir hablando en el módulo de finanzas y el día de hoy veremos una historia de cuando me quedé sin mis empleados. Como lo vimos en el módulo anterior de cómo obtener más ganancias, uno de los puntos es disminuir tus gastos. Y quiero contarles qué me pasó ahora con la pandemia, por ahí de marzo, abril y mayo, que tuvimos que cerrar clínicas, que tuvimos que cerrar la cuestión de las sucursales precisamente por la pandemia. Entonces yo me preocupaba porque bajó mi ingreso aproximadamente un 20%, hoy ya lo puedo decir, era incierto, pero bajó el ingreso un 20%. Y al tener tanta gente, tenía yo aproximadamente 35 empleados en ese entonces. Por supuesto que se tienen que cerrar las dos sucursales, los médicos que me apoyaban ahí se pusieron en descanso. Teníamos que abrir días, tendríamos que abrir horas, por supuesto que no se completaba con todos los gastos que teníamos. Entonces se tuvo que tener una decisión y para tomar esa decisión me reuní con el grupo de abogados para ver qué posibilidades había, qué teníamos que hacer en estas circunstancias, porque todo era nuevo para nosotros, ¿verdad? No podíamos dejar de nada más correr a los empleados porque sí, no había una certeza de cuánto íbamos a regresar. Entonces te cuento en este video qué cosa fue lo que hicimos. Entonces, después de la junta con los contadores, ellos me informaron que ante la Secretaría de Trabajo lo que teníamos que hacer era convenios y por supuesto que sí tuve que dejar ir a muchas personas, entre ellas una persona muy valiosa que era una generalista, que sí, esa sí me dolió bastante. Todo el demás personal lo permanecimos. Para poder yo darle su sueldo a estas personas, tuvimos que hacer alianzas con ellos o contratos con ellos, en los cuales a los puestos más altos que tenían un ingreso mucho más pesado, algunos de ellos decidimos que se fueran a trabajar a sus casas. Por ejemplo, todo el departamento de contabilidad así trabajó y hubo una reducción de su sueldo en 20%. El departamento de enfermería venía algunos días, otros no. Ahí nos fuimos por la cuestión de bonos, es decir, los bonos se dejaron para una mejor ocasión, después todos se pagaron, ahorita ya les puedo contar que los bonos se pagaron completamente y bueno, a ellos solamente se les pagaba su sueldo, los bonos se vinieron pagando como en noviembre o en diciembre, que ya más o menos empezaba a abrir la economía. Entonces, todo el personal administrativo que tiene altos sueldos, prácticamente ellos se fueron con el 80% de su sueldo. Estuvieron trabajando desde casa. Las personas que sí tenían que venir, las rotamos. Tengo yo 2 turnos normalmente, entonces una semana se venía uno, otra semana se venía otro para también mitigar el contagio. Y a ellos en este tipo de cargos se les descontaba hasta el 80% de su sueldo. Se hicieron contratos, se hicieron alianzas para que ellos vieran el problema y que ellos notaban precisamente que ya no era la misma afluencia que teníamos, ¿no? Entonces, en ese punto yo quería comentarles porque una de las maneras de nosotros tener ganancias, yo seguía teniendo prácticamente todas las deudas y tenía que pagarlas. Entonces, una de las maneras fue llegar a acuerdos con estos empleados y eso me permitió tener un poco más de ganancias para yo poder tener los pagos adecuados para todos mis deudas, ¿no? Espero que esto les haya servido de ejemplo. Es importante contar con un cuadro de abogados que te pueda dar asesoría legal, en qué está bien, en qué está mal. Gracias a Dios todo pasó sin ningún problema, porque sí tuve conocimiento de algunos otros empresarios de otros ramos que nada tienen que ver con la medicina, que hubo demandas, que sus empleados hubo rebeliones, que muchos empleados ya no regresaron, y muchos otros todavía están batallando para empezar a trabajar. Entonces sí es un problema o fue un problema muy serio y bueno, espero que mi experiencia les sirva para algo. Saludos.